una nueva unidad en nuestra serie La Biblia y sus manuscritos. En los próximos 5 episodios vamos a acercarnos a la crítica textual del Antiguo y Nuevo Testamento. Comencemos aclarando a qué llamamos crítica textual y cuál es su objetivo. Al presentar los testimonios manuscritos del Antiguo y Nuevo Testamento, tanto en sus lenguas originales como en las versiones antiguas, un primer dato nos ha saltado a la vista. No todos los manuscritos de un mismo libro coinciden en el mismo texto. En efecto, no solo no han llegado hasta nosotros los textos originales de los libros de la Biblia, sino que las copias que poseemos contienen lecturas variantes, o simplemente variantes. Es decir, una misma palabra o frase, lo que llamamos lectio o lectura, está testimoniada de forma diferente en unos manuscritos y en otros. En el caso de las versiones antiguas, hablamos de lectura variante cuando dicha versión testimonia, a través de la traducción, un texto en lengua original diferente al testimoniado en los manuscritos en lengua original. Pongamos un ejemplo tomado del Nuevo Testamento. En Mateo 11:15, el Codex Vaticanus, apoyado por otros manuscritos unciales y minúsculos griegos, así como por una versión siríaca, lee: el que tenga oídos, que oiga. El Codex Sinaiticus, sin embargo, apoyado por otros manuscritos unciales y minúsculos griegos, así como por algunas versiones siríacas y todas las latinas y coptas, lee: el que tenga oídos para oír, que oiga. Estamos, por tanto, ante lecturas variantes. Es aquí donde entra en juego la crítica textual, que debe decidir cuál de las dos lecturas es la original, es decir, aquella que salió de la pluma del hagiógrafo o aquella que estaba en el texto que una determinada comunidad recibió como texto canónico. Forma parte de la misma tarea de la crítica textual determinar por qué razones la lectura variante secundaria o no original entró en la tradición textual en algún momento del proceso de transmisión. En realidad se trata de la misma operación. Descubriendo las razones por las que una determinada variante se introduce en la transmisión textual, se descarta su originalidad y se facilita la identificación de la lectura genuina. En el ejemplo anterior, las ediciones críticas del Nuevo Testamento prefieren la lectura corta: el que tenga oídos, que oiga. Fundamentalmente porque la larga se puede explicar como la intervención de un copista que introduce el infinitivo para armonizar con otros casos, en otros evangelios, en los que encontramos la expresión completa oídos para oír. Es más difícil pensar, en este caso, que la lectura original fuera la larga y que el copista habría eliminado el infinitivo, dado que no hay razones de peso para dicha omisión. Este mismo ejemplo nos enseña que la tarea de la crítica textual no es en absoluto sencilla y desde luego no es automática o mecánica. En el ejemplo aducido, no podemos afirmar con absoluta certeza que la lectura corta sea la original. Lo mismo sucede en centenares de casos en los diferentes libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. En infinidad de casos podemos descartar variantes que han entrado claramente con posterioridad en la transmisión manuscrita, identificando así la lectio original. Pero en muchos otros no podemos sino aproximarnos a la lectura probablemente más original. Y en algunos casos solo realizaremos hipótesis más o menos plausibles sin poder determinar con certeza la lectura primigenia. Ahora bien, la crítica textual necesita tener una meta ideal a la que tender: el texto que una determinada comunidad ha recibido y ha empezado a transmitir como texto canónico o normativo. La identificación de esa meta es una decisión previa a las labores del crítico textual. Así, en el caso del libro de Jeremías, tendremos que decidir si queremos reconstruir la edición larga, testimoniada en el texto masorético y en algunos manuscritos de Qumrán, o la edición corta, testimoniada por otros manuscritos de Qumrán y por la versión griega de los 70. De la relación entre ambas ediciones no se encarga la crítica textual, sino la crítica literaria, que estudia cómo el texto se ha ido formando y creciendo con el tiempo. Y de la decisión de qué texto considerar canónico se encarga una determinada comunidad creyente.
la crítica textual, solo reconstruye el texto que se ha ido modificando accidental o deliberadamente en el proceso de transmisión textual, una vez que, considerado ya normativo, ha empezado a copiarse. A la vista de todo lo dicho, ¿cuál es el objetivo de la crítica textual? Os propongo esta definición. La crítica textual intenta llegar al texto más cercano al original, que puede ser reconstruido a partir de los testimonios manuscritos, siendo la forma original la forma final con la que un libro ha sido entregado a la comunidad creyente que ha empezado a transmitirlo como canónico. La práctica de la crítica textual ha acumulado con el tiempo una serie de criterios para la elección de lecturas variantes. Se trata, por otro lado, de criterios que se aplican a la tradición manuscrita de cualquier obra literaria de la antigüedad, teniendo en cuenta, evidentemente, las características propias del texto bíblico. Esta criteriología distingue dos campos. La crítica externa evalúa el apoyo manuscrito de cada lectura variante, y la crítica interna, que evalúa las posibilidades lógicas de cada variante sin tener en cuenta su apoyo textual externo. El arte de la crítica textual nacerá de la justa combinación de ambas críticas, externa e interna, para discernir entre lecturas variantes. Solo en muy contadas y justificadas ocasiones podremos corregir el texto proponiendo una lectura, como conjetura, que no tenga ningún apoyo en la tradición manuscrita. Comencemos con la crítica textual externa. Esta crítica textual externa se ocupa de estudiar el apoyo que una determinada lectura variante tiene en la tradición manuscrita, de modo que, en razón de ese apoyo, se pueda ayudar a discernir su carácter original o secundario. Presentemos los criterios de evaluación que intervienen en la crítica externa. Estos criterios no son absolutos, es decir, no deben considerarse de modo aislado, sino que contribuyen de forma interrelacionada a discernir la posible lectura original. En primer lugar, la fecha y el carácter de los manuscritos. Tenderemos a valorar más y a preferir el testimonio de los manuscritos más antiguos, aquellos más cercanos en el tiempo al texto original, y que menos sometidos han estado a los errores propios de siglos de transmisión. En este sentido, las lecturas apoyadas por los manuscritos más antiguos de Qumrán, por lo que el Antiguo Testamento se refiere, o por los papiros del siglo II, III después de Cristo, en el caso del Nuevo Testamento, gozarán de prioridad. Este criterio, sin embargo, no se debe absolutizar. Debemos tener en cuenta el carácter de la tradición a la que cada manuscrito pertenece. Así, los manuscritos hebreos de Qumrán, que se pueden datar en el siglo I o II a.C., pueden ser secundarios respecto a una lectura en la que coinciden la tradición masorética y la versión griega de la Septuaginta, que ha podido preservar un texto más original. Del mismo modo, el testimonio de los primeros papiros griegos del Nuevo Testamento no está exento de errores y debe confrontarse con el testimonio de las familias textuales más importantes. Segundo, la distribución geográfica de los manuscritos. Una lección o lectura apoyada por testigos de procedencias geográficas muy diferentes e independientes entre sí, tendrá más visos de ser original que una lección que solo cuenta con el apoyo de manuscritos de una misma zona geográfica, susceptibles de depender de una única y misma fuente. Tercero, la relación genealógica de los manuscritos. Llegamos así a la regla más importante de la crítica textual externa. Los manuscritos deben ser pesados, no contados. Es decir, el hecho de que una variante esté apoyada por un número muy grande de manuscritos no resulta significativo si todos ellos pertenecen a una misma familia o derivan de un único manuscrito. En el caso del Antiguo Testamento, es evidente que no sirve de nada contar el número de manuscritos hebreos que apoyan una determinada lectura si todos ellos pertenecen a la tradición masorética. En realidad contarán como uno solo, dada la uniformidad de dicha tradición.
Una lectura apoyada por centenares de manuscritos de la familia masorética puede ser secundaria respecto a otra que cuenta únicamente con el apoyo de un manuscrito de Qumran y de los dos códices más importantes de los 70, es decir, vaticanos y sinaíticos. En el caso del Nuevo Testamento, de nada sirve contar los numerosos apoyos de una lectura variante si todos ellos pertenecen a la familia bizantina. Tendrá prioridad una lectio que cuenta con un escaso apoyo si éste está bien distribuido en diferentes zonas geográficas o si, por ejemplo, se basa en papiros de los siglos II o III después de Cristo. Por todo ello es decisivo conocer el árbol genealógico de una determinada tradición manuscrita. Solo entonces podremos pesar el valor de un determinado testimonio, sin dejarnos llevar por el número de manuscritos que lo apoyan. Se puede así entender el salto hacia adelante que supuso para la crítica textual del Nuevo Testamento griego la primera identificación de familias textuales por parte de Griesbach a finales del siglo XVIII y su posterior desarrollo por parte de Westcott y Hort un siglo después. Pasemos a la crítica textual interna. Trabaja sin tener en cuenta los apoyos textuales externos de cada lectura variante. Juzga a partir de las posibilidades lógicas de cada lectio o lectura, buscando aquella hipotéticamente más original, de la que parecen derivarse las demás. En este caso, es esencial conocer la tipología de errores y cambios, involuntarios o deliberados, que se dan en el proceso de transmisión manuscrita, ya que nos ayudarán a identificar lecturas secundarias, despejando el camino a las que parecen ser originales. Teniendo en cuenta los hábitos de los copistas, que estudiaremos en los próximos episodios, la práctica de la crítica textual ha identificado 4 reglas fundamentales para la crítica textual interna. En su formulación clásica latina suenan así. Primero, lectio difficilior prestat facili, es decir, se debe preferir la lectura difícil a la fácil. Si tenemos delante 2 lecturas variantes, una de ellas difícil, en el sentido de que conlleva dificultades desde el punto de vista gramatical, sintáctico, de sentido o doctrinalmente, y otra fácil, en el sentido de que no presenta ese tipo de dificultades, debemos preferir la primera. En realidad, si no tuviéramos la mentalidad del crítico textual, que busca restituir la lección original, tenderíamos a privilegiar la lectura fácil, es decir, aquella que tiene sentido. Pero esta es precisamente la mentalidad del copista, que tiende a resolver las dificultades que encuentra en el texto del que parte. Por ello, es lógico pensar que la lectura fácil nace de la difícil. Un copista modifica la lectura original para resolver la dificultad que conlleva. Lo contrario es difícil de concebir, que la lectura difícil nazca de la fácil, a no ser que provenga de un error del copista, en cuyo caso habría que mostrar razonadamente sus causas. Segunda regla, lectio brevior prestat longiori. Se debe preferir la lectura breve a la larga. Un copista tiende a ampliar por diferentes razones el texto que tiene delante, nunca a abreviarlo. No es extraño que el copista introduzca glosas, correcciones, incorpore lecturas alternativas, etc. Por el contrario, es muy extraño que un copista elimine lecturas del texto de partida. Solo en un caso, la lectura larga se puede preferir, si estamos en presencia de una omisión porque el copista ha saltado con la vista de un pasaje a otro. Pero es un caso que se debe demostrar, tal vez mostrando cómo el escriba ha pasado con la vista de una palabra a otra igual 2 líneas más abajo en el manuscrito de partida. Tercera regla, lectio difformis a loco paralelo prestat conforme, es decir, en caso de textos paralelos se debe preferir la lectura que no concuerda con su paralelo a aquella que sí lo hace. Como ya hemos visto, el copista, cuando tenía delante un texto con un paralelo en otro libro, o en el mismo libro, con cierta frecuencia se iba con la memoria a ese otro texto, produciendo una armonización voluntaria o deliberada. Por ello, en estos casos se debe preferir la lectura variante que diverge
respecto al texto paralelo a aquella que concuerda. Debemos recordar que textos paralelos no quiere decir textos idénticos. Un caso claro son los 3 evangelios sinópticos, con gran número de relatos paralelos que no son idénticos. Uno de los errores más habituales en los copistas de los textos de los evangelios es el de unificar los relatos. Se empieza a copiar el relato de la institución de la Eucaristía de Lucas, por ejemplo, y se acaba copiando el que el amanuense tiene en la memoria, el de Marcos, por ejemplo. Cuarta y última regla, illa es genuina lectio que ceterarum originem explicat. La lectura original es aquella que explica el origen de las demás. Esta es la regla de oro de la crítica textual interna y aquella que orienta el uso de todas las anteriores. En efecto, cuando nos encontramos con diferentes lecturas para un mismo punto, el objetivo último de la crítica textual es el de establecer un árbol genealógico de variantes, es decir, poder explicar cómo y de dónde nace cada una, de modo que quede clara la lectio que da origen a las demás. Por último, nos ocupamos de la enmendación conjetural. No se puede excluir en absoluto que una lectura original se haya perdido irremediablemente, es decir, que no se encuentre en ninguno de los manuscritos que han llegado hasta nosotros. No es arriesgado pensar en la posibilidad de que en los primerísimos momentos de la transmisión textual de un libro, un copista cometiera un error que pasara a toda la tradición manuscrita, o bien que dicho error pasara a la mayoría de los manuscritos, perdiéndose posteriormente los textos que conservaban la lectura correcta. Teniendo en cuenta esta posibilidad, la crítica textual contempla la enmendación conjetural. Cuando del discernimiento entre lecturas variantes no parece derivarse la lectura original, o bien la única lectura es imposible o incomprensible, el crítico textual con mucha prudencia puede realizar una hipótesis de lectura original, una conjetura, sin ningún apoyo en los manuscritos, de la que derivarían, por alguna causa que debemos identificar, las lecciones o lecturas que tenemos delante. Como ya hemos dicho, este recurso se ha de utilizar en muy pocas ocasiones y por razones muy justificadas, para evitar que acabemos reconstruyendo un texto ideal, sin ningún fundamento textual, hecho a nuestra imagen y semejanza. En el caso del Antiguo Testamento, los descubrimientos de Qumran nos han dado la oportunidad de verificar la bondad de ciertas enmendaciones conjeturales que, habiendo sido propuestas antes de 1947, han encontrado en los manuscritos del Mar Muerto un apoyo textual. Es el caso de la corrección propuesta por Bernard Dunn a finales del siglo XIX para Isaías 33:8. Antes de que salieran a la luz los manuscritos de Qumran, las diferentes tradiciones textuales apoyaban la lectura «ha despreciado ciudades», Arim. En su comentario a Isaías, Dunn sugirió que la lectura original podía ser «ha despreciado testigos», Edim, sin ningún tipo de apoyo textual, apuntando que la lectio que aparece en el texto masorético nacería de la confusión entre las letras Dalet y Resh, muy parecidas. Pues bien, en el gran rollo de Isaías de la Cueva 1 de Qumran ha aparecido la lectura propuesta por Dunn, que podría ser la original. Terminamos. Para que el discernimiento entre lecturas variantes sea inteligente y fecundo, es necesario conocer el trabajo del copista y familiarizarnos con las causas de error, voluntario o involuntario, en la transmisión de los manuscritos. A ello dedicaremos nuestros 2 próximos episodios. De este modo